Vamos a empezar un nuevo vídeo que va a ser una nueva píldora que va a ser el número 24 y vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar un poco de la electrónica de potencia aplicada al control de motores y vamos a empezar viendo cómo manejamos el motor síncrono de imanes permanentes como motor paso a paso. Esta primera píldora de manejo del motor síncrono de imanes permanentes como motor paso a paso queremos que sirva luego de iniciación para luego ver el mismo motor con excitación trapezoidal, que sería el motor de continua sin escobillas, y posteriormente con excitación sinusoidal, que sería el motor síncrono de imanes permanentes. La primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo es un motor síncrono de imanes permanentes? ¿Qué elementos tiene, ¿no? Aquí en la imagen ya veis los primeros elementos. Veis el rotor, que estará constituido por imanes colocados norte-sur de forma alternativa. Y luego hay una serie aquí de devanados que constituyen el estator, que como ya veréis van a ser utilizados para generar electroimanes que hagan girar de alguna forma el rotor. Bien, vamos con unas ideas básicas. Os recuerdo un poquito que cuando en un devanado circula una corriente eléctrica, se genera un campo magnético. Aquí os puse a recordatorio la regla de la mano derecha, donde se ve como el sentido de la corriente te indica hacia dónde está el norte y hacia dónde está el sur de este electroimán generado artificialmente. Bien, los motores están constituidos por slot que están ahí, que tienen sus devanados. Entonces, lo mismo, ¿no? Dependiendo cómo circule por esos slots la corriente, se generará un imán norte-sur o sur-norte, dependiendo del sentido de la corriente y también de cómo estén devanados. Para hacer un primer ejercicio de cómo funciona el tema y ver el principio de funcionamiento, vamos a imaginar que tenemos una serie de slots ahí sin conectar y vamos a suponer también que los pudiéramos alimentar de forma independiente, cosa que por cierto se hace en algunos tipos de motores, como pueden ser los motores paso a paso o los motores de ventiladores, aunque normalmente los motores son trifásicos y tienen tres devanados, un poco como lo que está dibujado aquí en la diapositiva, pero para hacer el ejercicio vamos a suponer que estos devanados, en el número que sean, los podemos excitar de forma independiente y por lo tanto generamos el campo magnético en un sentido u otro en función del sentido de la corriente. Pues bien, jugando con esta excitación de los devanados, en este vídeo que os muestro aquí, que lo vais a tener aquí, que lo voy a añadir aquí, vamos a poder ver cómo jugando con la excitación de esos devanados podemos conseguir que el rotor gire alrededor, que el rotor gire, consiguiendo un campo magnético rotativo. Y este va a ser el principio de funcionamiento de los motores eléctricos controlados electrónicamente. Bien, el vídeo muestra cómo a base de excitar adecuadamente unos devanados colocados estratégicamente a lo largo de una circunferencia podemos hacer girar un par de imanes que veis en la imagen. Como veis, tenemos 6 devanados que están conectados en serie 2 a 2, que son el devanado A, el B y el C. Cuando excitamos uno de ellos, como veis, se genera un electroimán que genera su norte y su sur. Entonces el imán el norte se ve atraído por el sur, haciendo girar el imán hacia esa posición, pero si en el siguiente paso excitamos los devanados B, entonces conseguimos que el imán vaya hacia el B, sucesivamente excitamos el devanado C y entonces el imán va hacia el C. Fijaros que también que si cambiamos el sentido de la tensión, cambia el sentido de la corriente, que cambia el imán, entonces vuelve otra vez hacia el A, hacia el B y hacia el C y así sucesivamente. Fijaros que esto es muy parecido al tema del burro y la zanahoria, ¿no? El burro son los imanes y la zanahoria son el campo magnético que generan, que vamos generando con los devanados. Entonces la zanahoria se va alejando del burro y lo va persiguiendo haciendo el papel de un motor. Este es el principio básico de funcionamiento de los motores eléctricos. En general, esto en un motor síncrono trifásico no tenemos los devanados sueltos como habéis visto en el vídeo anterior, sino que los tenemos conectados en estrella. En estrella, o en triángulo, ¿no? Aquí vamos a explicar en estrella cómo es la situación. De forma que cuando excitamos externamente a través de los terminales con un circuito de alimentación externo, pues no excitamos de uno a uno, sino que vamos excitando de dos en dos. Por ejemplo, aquí tenéis, en este ejemplo, veis que ponemos el positivo en la parte U y el negativo en la parte W. Entonces veis que se generan en los correspondientes slots, ¿no? Los correspondientes electroimanes. Si lo hacemos en sentido contrario, obviamente
obviamente los electroimanes se generan en sentido contrario. En este caso, fijaros que la composición vectorial del electroimán generado por uno de los slots con otro genera un campo magnético. En este caso estará un poquito desplazado respecto a la colocación de los respectivos slots hacia un lado o hacia otro, como podéis ver en la diapositiva. Si la excitación la hiciéramos en triángulo, pues bueno, la composición sería distinta, pero bueno, pasaría algo parecido, ¿no? Fijaros entonces cómo sería el funcionamiento en esta situación. Aquí en esta representación simbólica, bueno, tenéis aquí el esquema de los devanados a la derecha, UVW, ¿vale? Y aquí tenéis el imán. En este caso el imán lo he puesto en el interior por comodidad, ¿no? Sería el imán que gira en el interior. Y tenéis aquí los tres devanados U, V y W, que como veis están desfasados 120 grados con la idea de constituir un motor trifásico. Fijaros que sin excitar ninguno de los devanados, el imán se va a alinear con uno de los slots, ¿no? En el fondo, porque es un imán que se va atraído por una pieza de hierro, ¿no? Fijaros que esto es lo que va a dar el par de reposo o el par de retención, que en inglés se llama cogintor, que hablaremos después, digamos que es también importante, ¿vale? Esta es un poco la situación. Pero ahora fijaros que en el momento que excitemos los devanados, por ejemplo, aquí fijaros que he excitado el devanado V, he puesto el positivo, y en el W está puesto masa, y el otro devanado, el devanado V, está sin conectar. Aquí, por cierto, hago el énfasis que he puesto entre paréntesis letras A, B y C, porque es un poco la nomenclatura que luego utilizaremos en el simulador, el PSIN, y que nos va a ayudar luego para generar el programa, ¿no? Por eso está puesto en paréntesis. Como os decía, que cuando generamos la excitación, los devanados, fijaros, acordaros que se genera aquí el campo magnético, la composición vectorial del campo que genera el electroimán U con el electroimán W, y entonces el imán gira hacia esa posición B, digamos, ese sería el giro. Si ahora cambiamos la excitación, fijaros que la alimentación la cambiamos al V, ¿vale? El campo magnético, fijaros cómo son las composiciones, entonces en esta posición que estaba el imán se va moviendo con esta flecha rojita que he puesto ahí, se va girando así. Si vamos excitando secuencialmente, fijaros que ahora cambiamos la alimentación y ponemos la masa para allá, ¿vale? Entonces vamos haciendo así, fijaros que vamos haciendo, a base de ir cambiando la posición de la alimentación, de la masa y del terminal que no está conectado, pues vamos consiguiendo que el rotor vaya girando, pasito a pasito, en pasitos, como veis, de 60 grados, ¿no? Hasta volvemos nuevamente a la posición inicial. Fijaros, yo he puesto aquí una tabla, un poco el resumen de lo que hemos hecho. Fijaros que en este caso que tenemos un par de polos en el devanado trifásico, hemos dado 6 pasos y hemos conseguido un giro completo, y aquí está apuntada la secuencia que hemos hecho. Fijaros que hemos alimentado en una de las fases, en la fase A. Aquí he puesto PWM en el sentido que, jugando, ya veremos, con el circuito electrónica de potencia podemos cambiar la tensión de alimentación, pero bueno, esto es la alimentación. Otra fase está no conectada y luego la otra está puesta a masa, ¿vale? Fijaros que el funcionamiento en cada una de las secuencias, en cada uno de los pasos que vamos haciendo, digamos, no constituye el funcionamiento de un inversor, más bien se parece a un convertidor continua, pero que vamos cambiando el sitio donde alimentamos. Unas veces alimentamos en la fase A, otras veces alimentamos en la fase B y otras veces alimentamos en la fase C, también cambiando la posición de las masas y del terminal que no está conectado, ¿no? Fijaros que en este caso un giro eléctrico se corresponde con un giro mecánico, es decir, que con 6 pasitos habremos dado una vuelta entera. Si en lugar de un par de polos ponemos 2 pares de polos, acordaros, necesitaremos 2 giros eléctricos para un giro mecánico. Y si ponemos en general PP, pares de polos, un número genérico de pares de polos, pues necesitaremos PP giros para generar un giro mecánico, ¿no? Pero bien, este es un poco el funcionamiento del motor. Esto electrónicamente, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, fijaros, tendríamos la tensión de entrada, luego tendríamos las 3 ramas de transistores, rama 1, rama 2 y rama 3, que tendríamos que ir colocando sucesivamente. Bueno, está explicado aquí en esta tabla y también en la fase esta. Por ejemplo, en el fase 1, la fase A, que sería esta, la ponemos alimentación. Pues esta es la rama que estaría haciendo PWM, la rama 1. La fase B, que sería esta aquí, estaría no conectada. No conectada significa que tanto el transistor de arriba como el transistor de abajo están sin excitar, es decir, rama no conectada, y luego la fase C conectada a masa, que solamente tendríamos
excitado el transistor de abajo. Fijaros que realmente en conmutación y funcionando como una rama de transistores solo tenemos una de las ramas de transistores. Y lo que vamos haciendo en cada paso es simplemente cambiando la secuencia de las cosas, las combinaciones. Fijaros que tenemos, digamos, 6 posibilidades en el fondo y de esa forma vamos consiguiendo generar el campo rotatorio que hemos ilustrado en los vídeos anteriores. Esta tabla es importante porque luego es la que vamos a programar luego cuando hagamos las simulaciones o manejemos el motor. Esta tabla es importante tenerla clara y tenerla en cuenta. Un poco aquí tenéis un poco el resumen del tema. Veis que vamos excitando, digamos, alimentando por un sitio y otro está puesto a masa y uno de ellos está sin conectar y vamos consiguiendo que el rotor gire. Fijaos que el rotor puede girar en el interior, que sería in-runner, como ponen los ingleses, o el rotor podría estar en el exterior, los imanes estarían en el exterior, que es un poco el vídeo que hemos visto anteriormente, que sería outrunner, ¿no? Hay ejemplos de motores y aplicaciones en los dos sentidos. Aquí os he puesto también, digamos, puede haber, no tiene por qué haber 3 slots y 2 imanes nada más. Puede haber, digamos, un número múltiplo de 3 de slot. En este caso, por ejemplo, tenéis 12 slots y un número par de imanes. En este caso, 7 imanes, que serían 14 pares de polos. Es importante que el número de slot y el número de imanes sea un número fraccional para evitar el tema del par de retención o par sin corriente en español, y en inglés Coughing torque o no current torque, ¿no? Que son las formas de explicarlo, que en el fondo es los puntos de reposo estos, que no haya muchos puntos de equilibrio para que el sistema se pueda girar, digamos, que sería lo que costaría mover si nos citamos el motor. Aquí tenéis otro ejemplo. Fijaros que puede haber muchísimas combinaciones. El número de slot y el número de polos puede llegar a ser bastante grande. Y una de las cosas que os podéis preguntar, bueno, ¿y cómo se hacen los devanados? Esto le podemos dedicar posteriormente una píldora. Hay una forma de razonar cómo se colocan estos devanados si queremos generar, por ejemplo, un sistema trifásico. Aunque no sería obligatorio, podríamos generar un sistema hexafásico, otro tipo de combinaciones. Fijaros que al final tenemos slot con devanados que tenemos que interconectar para conseguir algún objetivo. El objetivo habitual suele ser querer conseguir un sistema trifásico, pero no tiene por qué ser necesariamente el objetivo, ¿no? Aquí os he puesto también, digamos, sitios donde encontramos este tipo de motores. Por ejemplo, en los CD-ROM tenemos motores síncronos de imanes permanentes con 9 slots y 12 imanes, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo que sé, en el microondas o en los aspiradores, en muchos electrodomésticos que tenemos en el hogar, encontramos también motores síncronos de imanes permanentes con 12 slots y 10 imanes, o 12 slots y 14 imanes, que son, como está puesto aquí, configuraciones bastante habituales que podemos encontrar, hacernos con ellos para hacer pruebas o para jugar con ellos en bastante de los elementos que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, hecha esta introducción así muy básica de funcionamiento, en el que habéis visto cómo podemos conseguir hacer girar un motor y posicionarlo en un determinado sitio, pues vamos a hacer una pequeña simulación en PESIN de esto mismo que hemos contado, y vamos a coger un motor síncrono trifásico, y vamos a cogerlo de 3 pares de polos, es decir, con 6 imanes. Vale. Fijaros y vamos a hacerlo girar a 60 revoluciones por minuto, de forma que un giro mecánico dure un segundo. Fijaros que como hemos puesto 3 pares de polos, un giro eléctrico va a ser un tercio. Es decir, para conseguir un giro mecánico vamos a necesitar 3 giros eléctricos, y un pasito va a durar un 18avo de segundo, y cada pasito se va a corresponder a 20 grados, como tenéis puesto aquí, 20 grados haciendo los calculitos, ¿no? Y que para que el motor de un giro completo necesitaremos hacer 18 pasos. Bien, lo primero que os tengo que decir, bueno, es que el PESIN dispone de un motor síncrono de imanes permanentes, que aquí lo tenéis representado. Tenéis la fase A, la fase B y la fase C, que además se corresponde con la nomenclatura que hemos puesto en las animaciones. Tenéis aquí accesible el neutro, y aquí también tenéis el eje mecánico del motor para conectar distintas cargas. Aquí tenéis un poco las características del motor. Tenéis varias opciones, pero aquí para este pequeño ejercicio muy básico que vamos a hacer, solamente nos interesan 2 cosas, ¿no? Básicamente la resistencia de los devanados, porque fijaros que le vamos a estar aplicando tensión y esto nos va a fijar la corriente. Acordaos que lo que vamos a hacer realmente no es un funcionamiento como un motor, sino ir haciendo girar pasito a pasito
el campo magnético que generamos con los devanados, y también, por supuesto, nos interesa el número de imanes, el número de polos, 6. Aquí tener cuidado, se refiere, esto de polos, no se refiere a par de polos, aunque puede liar un poco, se refiere al número de imanes. Es decir, si ponemos aquí un número 6, tenemos 6 imanes, 3 pares de polos, ¿vale? Tened cuidado con esta nomenclatura, ¿vale? Y un poco, bueno, aquí tenéis el circuito que hemos configurado. Bueno, veis que hemos alimentado el motor a 24 voltios, hemos alimentado el motor a 24 voltios, tenemos las tres ramas, rama 1, rama 2 y rama 3, para excitar respectivamente la fase A, la fase B y la fase C del motor, ¿vale? Las características del motor, esas que hemos comentado antes. Fijaros que le hemos puesto una carga de las cargas mecánicas que tiene de 0,1 Nm, para evitar oscilaciones y no dejar el motor en vacío. Le hemos puesto una carga aquí pequeñita, y le hemos puesto aquí un elemento muy interesante, que es un encoder absoluto, que nos indica en grados la posición donde tenemos el rotor del motor. Fijaros que al querer hacer motor paso a paso, esto va a ser muy interesante. He aprovechado también, aunque no lo vamos a usar, he puesto aquí un sensor que nos mide las revoluciones de giro del motor, que en práctica, si en píldoras posteriores, ya lo utilizaremos. Vamos a hacer también el PWM a una frecuencia baja de 10 kHz para que las simulaciones no sean demasiado largas, ¿vale? Le hemos puesto aquí un interruptor de encendido y apagado del accionador del motor, y hemos también puesto aquí un poco el sentido de giro, porque fijaros que en los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6 podemos también recorrerlos al revés, 6, 5, 4, 3, 2, y que el eje del motor gire al revés. Bueno, aquí tenéis un poco el microcontrolador con los elementos. Realmente aquí no hay nada complicado ni nada difícil, que es bastante sencillo. Aquí os he puesto también un detallito del programa, que también, repito, no tiene ningún secreto. Hay un estado cero inicial en que el motor está parado, es decir, los 6 transistores están sin excitación, que es la situación de reposo, y luego simplemente cada uno de los pasitos es ir reproduciendo esto que hay aquí. El pasito 1, la fase A está haciendo PWM, la fase 2 está no conectada y la fase 3 está conectada a masa. Entonces tenemos que ir haciendo con los transistores lo que en cada paso se indique. El caso 1 es el paso 1, el caso 2 es el paso 2, el caso 3 es el paso 3, y así respectivamente. No hay más situaciones especiales, y solamente hemos añadido el motor de arranque y de paro. Fijaros que al añadir también una secuencia o un giro, si gira hacia un lado del caso 1 irá al caso 2, y del caso 2 irá al caso 3, o si no, va en sentido contrario, del 3 va al 2, del 2 al 1 y del 1 vuelve al 6, ¿vale? Es todo un proceso cíclico para que el motor gire. Bueno, veis un poco aquí el resultado de la simulación, veis aquí un poco la simulación, aquí al principio está parado y ves los 6 pasitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que corresponderían a un giro eléctrico, y veis que con 3 giros eléctricos conseguimos un giro mecánico. Aquí tenemos los grados mecánicos de 0 a 360 grados, ¿vale? Fijaros que a mitad del camino está girando hacia un lado, y aquí le decimos que se ponga a girar en sentido contrario. Pues a partir de aquí se pone a recorrer el eje del motor, empezaría a girar en sentido contrario. Aquí hemos hecho un pequeño zoom de lo que sería un giro mecánico completo. Fijaros un poco lo que hemos hecho, la relación con los vídeos que hemos visto. El rotor estaba parado, alineado con uno de los slots. En cuanto hemos excitado, se ha quedado en medio. Fijaos que son 10 grados, y luego los pasos son de 20 grados hasta llegar a los 350, y los otros 20 grados ya de 350 hasta 10, que volveríamos al principio, os das cuenta, ¿no? Fijaros los 360 grados eléctricos, y los 20 grados mecánicos, la relación entre el giro mecánico y el giro eléctrico como consecuencia del número de imanes que hemos colocado, ¿no? Aquí os he puesto un detalle de cómo vamos excitando cada una de las fases. En este caso particular lo tenéis con Duty 1, es decir, vamos aplicando la batería directamente, ¿vale? Entonces, fijaros, cómo se identifica, por ejemplo, el paso 1, esto estaría en PWM. En el paso 2, la fase A estaría no conectada. Veis aquí que queda la tensión como libre. En el paso 3 estaría a masa. En el paso 4 volvería a estar a masa. En el paso 5 otra vez no conectada. En el paso 5 estaría otra vez alimentada, ¿vale? Simplemente el programa es ir reproduciendo la secuencia para que el motor gire en un sentido, bueno, o si lo queremos que vaya en sentido contrario, en el otro. Como veis aquí un poco los detalles, ¿no?
Fijaros que aquí os he puesto también un pequeño detalle de la corriente. Fijaros, acordaros que como estamos alimentando 24 ohmios y el motor le hemos puesto en este motor imaginario para hacer pruebas, le hemos puesto una resistencia de devanado de 2 ohmios, pues el consumo de corriente, fijaos que es de 12 amperios, es un consumo muy importante. Aquí sí que la resistencia de devanados es bastante importante para que esta corriente sea pequeña y el consumo, daros cuenta que esa corriente es la que va a dar el par de retención del motor. En este caso sería más bien un motor paso a paso, porque no sería un motor a paso, vamos dando como un pasito, otro pasito, lo cual que nos permite posicionar el motor en un determinado punto, o bueno, también podríamos hacerlo girar, como hicimos a modo de ejemplo, ¿vale? Fijaros que solamente hay situaciones especiales en los transistores cuando cambiamos la alimentación o cambiamos la masa, cuando conmutamos las fases. Y aquí os he puesto un ejemplo, también haciendo un PWM, para que veáis, esta es la rama que está haciendo PWM, que a 10 kHz con un duty 0,9, en este caso, como veis, ahí estamos haciendo el típico PWM, que lo que nos permite es cambiar la tensión con la que alimentamos el motor. En este caso, fijaros que la corriente bajaría de los 12 amperios, pues bajaría un poquito, podríamos de alguna forma ir regulando la corriente o el par de retención con la que sujetamos la pieza o el elemento que tengamos puesto ahí. Obviamente trabajar así como estamos haciendo, de forma que el rotor se alinee con el motor, así como pasito a pasito, no es la forma más eficiente de hacerlo. De hecho, nunca se usa este procedimiento para usarlo como motor. Se usa como motor paso a paso para posicionar elementos. Y aquí tenéis un ejemplo muy popular, que son el tema de los drones, las cámaras de los drones, que utilizan dos de estos motores que se denominan gimbal. Se denomina gimbal al conjunto entero, que permite, digamos, mover la cámara en este sentido, que fijaros que no es un giro de motor, sino sería un movimiento paso a paso, ¿no? Y ahí es un sitio donde se requiere bastante par, porque algunas de estas cámaras son bastante pesadas, y digamos en el vuelo del elemento, pues bueno, interesa que no se muevan y que sea bastante estable, ¿no? Digamos que hacen como estabilizador. También se emplean para estabilizar cámaras de fotos, temas de fotografía y varias aplicaciones. Bueno, yo creo que con esto se puede dar por finalizada esta pequeña píldora, la píldora esta 14, que como veis, simplemente ha tenido el objetivo, de introducir el motor síncrono de imanes permanentes, manejarlo de la forma más sencilla, que es como motor paso a paso, ¿vale? Y que, nos va a dar paso, ya veréis en la siguiente píldora, para utilizarlo como el motor monte continuo sin escobillas, con excitación trapezoidal, y también en píldoras posteriores lo veremos cómo funciona con excitación sinusoidal, que serían ya las aplicaciones más típicas de uso de este motor, realmente como motor, no como motor paso a paso. Bueno, y con esto damos por finalizado esta última píldora y nada, nos vemos ya en la siguiente.